Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Mira, aquí te tengo. Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Violencia de la protesta versus violencia del neoliberalismo. Claro. Sale una protesta a tirar piedras y se vende mundialmente como lo más violento de la Tierra. Pero nadie se pregunta cuál es la violencia estructural a la cual están respondiendo. Y aquí entonces definitivamente nos tenemos que ir a Michel Foucault, porque no solamente la escuela, sino la sociedad como dispositivo de normalización y de industrialización de la violencia. Claro. Evidentemente, causa y efecto, hay una reacción a dicha violencia y es precisamente esta reacción a la industrialización de la violencia por parte del Estado y por parte, entre otras, del neoliberalismo, que viene siendo criticado. Y aquí entra entonces el rol de los medios de comunicación con esa violencia simbólica. Totalmente, absolutamente. Mirá, esto en serio que o debemos tener mucha afinidad, pero tenía pensado leer esto, o sea, te soy sincero. Juro, o sea, yo le decía a la gente que esto no estuvo tan preparado como parece. O sea, acá hay espontaneidad. Organizado. 1932. Ajá. Nos dice Gottfried Feder, ingeniero, economista. Las grandes potencias del dinero, ciertamente, como propietarias de los grandes periódicos, han envuelto al mundo en una red de mentiras. Han excitado con placer todas las pasiones bajas de los seres humanos. Han cultivado cuidadosamente los anhelos absurdos y las falsas utopías. Y ahí entonces estamos de lleno en la violencia simbólica, en la violencia psicológica, en la violencia del logos, que precede en tanto que violencia, metafóricamente hablando, religiosa, a la violencia física. Es decir, comiste la manzana, Eva, hiciste mal, por lo cual toda la vida ustedes van a sufrir el castigo de trabajar para conseguir con el sudor. Imagínate el aplastamiento simbólico a un acto físico, a un acto de comerse lo que no había que comerse. Absolutamente. Y ahí vuelvo a Cizet. Es decir, tú en Francia, en estas llamadas democracias occidentales modélicas y paradigmáticas, y todo lo coloco entre comillas, te equivocas llenando el formulario del impuesto en buena fe. Compadre, usted al otro día tiene la cuenta bancaria cerrada. Y resulta que a esto no se le llama comunismo. Claro. El fantasma en el peor sentido de la palabra, en el sentido propagandístico por parte del neoliberalismo del comunismo. Atenta contra tu propiedad privada. Bueno, y es la gran campaña electoral que se tiene en toda Latinoamérica. Vemos el ejemplo de Castillo. En Colombia no protesta el pueblo, protestan los comunistas. Imagínate tú, cualquier cosa. No tiene ningún tipo de fundamento. Este macartismo que se nos vende. Pero, para regresar, estas democracias de las cuales habla Zizek, y Moca lo que está diciendo él está diciendo el fascismo no es otra cosa que un instrumento para la imposición del capitalismo. Moca con esto. Entonces, ¿quién es más violento? Dios, que te castiga por comerte una manzana, y vuelvo, mutandis mutanti, a partir de la modernidad ya no es Dios, es el Estado, ¿verdad? Claro. Y el Estado que te castiga porque sales a protestar medidas mucho más violentas por las cuales tú estás protestando. Esa es la gran paradoja de la violencia, que la violencia mayor queda invisibilizada y las violencias coyunturales, que son reacciones a esta violencia, son demonizadas y elevadas al rango kantiano de universalidad. Y por eso profundamente perversas.
O sea, Y ahí, en el sentido de que los medios pervierten, o eso, sea, exactamente. pervierten el orden de cosas, invierten los valores, ¿no? Y me parece muy valioso que traigas a colación, porque no es un problema menor en la filosofía política contemporánea, la dimensión religiosa de la violencia. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? Cuando nosotros estudiamos el fenómeno de secularización, Exactamente, dijiste la palabra, secularización. era la palabra, había que Era decirla. la palabra, era la palabra. Claro, lo que hay que entender es que el proceso de secularización, en realidad, ¿no? Como marca Weber, lo que significó no es la desaparición de la violencia religiosa dogmática en nombre de las instituciones modernas, sino la proyección al interior de la esfera civil de esa misma violencia de carácter religioso. Con lo cual, por ejemplo, categorías como lo santo y lo profano siguen aplicando hoy, pero por ejemplo en nuestras grietas políticas. Si sos de este bando sos el santo, si sos de este otro bando sos el profano. La misma lógica redentora de la medievalidad hoy se aplica a tal o cual influencer, periodista, líder. Es decir, todo lo que motivó el ordenamiento del poder en la medievalidad, hoy se aplica en nuestra manera entre nosotros horizontal de comunicarnos, y por eso las grietas que se han agendado y llevado adelante por las reacciones y las derechas del mundo son tan efectivas. ¿Por qué no se pueden resolver las grietas? ¿Sencillamente porque somos estúpidos? No, eso sería volver a un paradigma ilustrado donde la maldad depende de la contrailustración. Yo no creo que sea así el problema. Como dice Zizek, todos sabemos lo que pasa, pero lo hacemos igual. O sea, no es una cuestión de ignorancia. El problema es que hay una sentimentalidad religiosa que interviene en nuestro odio y nuestro deseo de que eliminen a nuestro enemigo, de la misma forma que en la Santa Inquisición. Y mire, bueno, secularización para nuestros usuarios y la usuaria es la transformación de los fenómenos políticos religiosos en fenómenos, vamos a utilizar esta palabra, laicos, por no decir civiles. Entonces, tú sabes que la palabra Caín, y volvemos entonces a estamos dialécticamente yendo de la violencia religiosa a la violencia política para dar el gran salto. Caín, ¿qué quiere decir? Posesión. Caín quiere decir posesión. Abel quiere decir luz de la mañana, que es algo muy simbólico y muy poético. Abel. Caín quiere decir posesión. Tremendo, no lo sabía esa. Tremendo, compadre, sobre todo el fenómeno de secularización. Ahí me tiraste una que Caín, no la tenía, Caín llega a matar a Abel porque quiere poseer lo que posee su hermano. Y aquí entramos en el término de Paul Ricoeur, la otredad. Claro. La violencia nace, bueno, y después podemos ir a la violencia contra sí mismo, pero también nos tomamos no como sujetos, sino como objeto de nuestra violencia, ¿no? Bueno, pero la violencia se transforma la violencia se construye a partir de la relación con el otro, y Caín, que quiere decir posesión, presupone entonces una violencia originaria, una violencia genética, religiosa, porque quiere dominar a Abel. Entonces, la violencia presupone una dimensión de dominación, de conquista, palabra fundamental para nosotros los latinoamericanos. Y Caín, que quiere decir posesión, se termina volviendo ¿qué? Asesino. La violencia última, la de matar al hombre, el hombre que mata al hombre. Y entonces aquí llega la pulsión del poder por matar, es decir, la violencia que existe porque yo quiero poseer lo que el otro posee. Totalmente. Es la pulsión de muerte entonces, y es la afirmación de la voluntad de poder, y aquí entramos en Friedrich Nietzsche. Es la pulsión, es la voluntad de poder porque yo, Caín, quiero poseer lo que tiene Abel. Dime si esto no encaja perfectamente con Weber y el monopolio de la violencia legítima, porque al final de todo, y volvemos al naturalismo, todo contrato social es el individuo que entrega la libertad, nada más y nada menos que la libertad, ¿a quién? Al Leviatán, al Estado, para que el Estado le dé ¿qué? Seguridad de no ser asesinado. ¿Por quién?
por Caín. Y aquí te dejo la premisa de las desigualdades, la posesión, la violencia. Totalmente. De hecho, la segunda parte, el segundo discurso de Rousseau en la desigualdad, el manifiesto de la desigualdad entre los hombres, empieza diciendo que todo arranca cuando alguien dice, esto es mío, ¿no? Esto es mío. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.